declive y habían más judíos de la diáspora que judíos en Palestina. Luego, los judíos de la diáspora fueron quienes tradujeron de el texto masorético hebreo al griego, ¿sí? Son los judíos de la diáspora, porque hay que saber que en los demás textos de la Septuaginta, aparte de los 5 libros del Pentateuco, fueron traducidos al griego, y efectivamente los judíos de Palestina con el griego tenían esa rivalidad porque lo consideraban un idioma pagano. Entonces, acá la respuesta es, ¿quiénes tenían la autoridad? Los judíos de la diáspora. ¿Quiénes tenían pues el griego como pues era el idioma predominante en ese momento? Entonces, la respuesta es los judíos de la diáspora, que habían más en la diáspora, en Alejandría, en el norte de África, en Roma y en parte de Asia. Habían más judíos de la diáspora que judíos en Palestina. Esa es la respuesta. Muy bien, muchas gracias, padre. Ahora el pastor tiene 2 minutos para su contrarrespuesta a partir de ahora. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Marisela. Bueno, el asunto del porqué de la pregunta es porque nosotros sabemos que lo que se llama Septuaginta son estos 5 libros que fueron traducidos por Ptolomeo Filadelfo. Dice Josefo que así cuenta la carta que decía: he decidido que vuestra ley sea traducida al griego y depositada en mi biblioteca. Haréis bien pues en seleccionar cada tribu 6 hombres de buen carácter que debieran ser maduros, buen conocedores de la ley y capaces de hacer la traducción. Estos 5 libros fueron traducidos, claro que sí, en un tiempo récord supuestamente y milagrosamente desde que dice la historia, pero cuando terminaron de hacer el libro, el mismo Josefo cuenta lo siguiente, que el rey ordenó que se tuviera gran cuidado con los libros sagrados para que nada se cambiara jamás de lo que estaba escrito en ellos. Luego permitió a los traductores volver a su país cargados con generosos dones y invitándolos a volver frecuentemente. Pero claro, sabemos nosotros y los libros de historias dicen que tomaron los demás libros del Antiguo Testamento, tomaron aproximadamente unos 150 años más para ir traduciéndose paulatinamente. Entonces, no se puede llamar Septuaginta a todo el compendio completo. Septuaginta solamente se llama a los 5 libros de Moisés. Entonces, cuando la Iglesia Católica dice que traducen de la Septuaginta, están utilizando erróneamente un compendio llamado Septuaginta, pero no es la Septuaginta, son versiones. Y entonces están lo que es la autoridad misma del mismo libro, se ve en, ¿cómo te digo?, en contraproducencia con lo que es la autoridad misma que dice la Iglesia Católica tener, cuando él mismo, el sacerdote, dijo que eran los judíos los que tenían la autoridad completa para hacer esas traducciones. Tiempo. Muy bien, muchas gracias. Acaban de concluir la primera pregunta, respuesta y contrarrespuesta del pastor Quintero. Ahora, hermana Betty, ¿usted o el padre va a empezar? Yo. Muy bien, hermana. Entonces, ¿puede formular su pregunta y a quién le va a preguntar? Sí, al pastor Quintero. Adelante. 1 y 1. Pastor Quintero, en la serie anterior, con los deuterocanónicos, su hermano Eduardo Gutiérrez, que cree lo mismo, ¿verdad? Me supongo que cree lo mismo, dijo que Pablo utilizaba la Septuaginta. Mi pregunta es la siguiente: ¿me puede indicar el texto bíblico donde diga cuáles libros de la Septuaginta usaba Pablo? Tomando en cuenta que la Septuaginta son más de 50 libros y contienen también los deuterocanónicos o apócrifos que ustedes le llaman. La pregunta es, ¿cuáles libros utilizaba Pablo de la Septuaginta que ya mencionó Eduardo Gutiérrez? Y si me puede dar texto bíblico, mejor, gracias. ¿Entendió la pregunta? Sí, claro. Muy bien. Claro. Entonces, tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Sí, es una idea bien general, hacer el compendio de los libros que se utilizaban nombrándolos textualmente. Pero sabremos que el apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles.
como fue apóstol a los gentiles, tenía que utilizar las copias griegas porque los gentiles no dominaban el hebreo. Al momento de que él utiliza las copias griegas de los libros traducidos al griego, que eran los libros hebreos, es lógico que todo lo que eran Galacias, Éfesos, Corintios, que eran comunidades de habla griega, tenía que hablárseles y tenía que informárseles y pasarles la información en griego. Ahora bien, eso quiere decir que la Septuaginta, la ley de Moisés y los libros que se tradujeron después fueron utilizados por el apóstol Pablo para estas comunidades. Ahora, las citas de los textos apócrifos, que es lo que estamos debatiendo en esta noche, son las citas que quiero que me muestren de que el apóstol Pablo hizo alguna doctrina referente de esos libros apócrifos. ¿Por qué? Porque si tú dices Septuaginta, quieres involucrar o meter dentro de esa palabra libros apócrifos que el apóstol Pablo no utilizó para tomar ninguna de sus doctrinas en ella. Todas las doctrinas fueron fundamentadas en esos libros que fueron hebreos traducidos al griego, que son la palabra de Dios, y por eso tenemos sanas doctrinas en lo que es la predicación del apóstol Pablo. ¿Esa es su respuesta? Le quedaron 20 segundos. Muy bien, muchas gracias. Hermana Betty, ¿está lista para su contrarrespuesta? Más que lista. Muy bien, entonces tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Espérame, porque ya se me perdió aquí algo. Ay, mes. Okay. Muy bien, mientras le mando un cordial saludo a todos los que están en el chat. Gracias, por favor compartan el video, denle like y suscríbanse. Los que no están suscritos, no les va a doler. Solamente le dan clic con el dedo. Ya. Bien, muchas gracias. Ok, Ya, hermano, tiene 2 minutos a partir. ¿Está lista? Bueno, ya lista, mija, lista. Ok, a partir de ahora 2 minutos. Adelante. Ok, bueno, a ver, el pastor Quintero, a ver, para empezar, dijo Eduardo Gutiérrez que Pablo utilizaba la Septuaginta. Y espero que la refutación de la conclusión de Eduardo Gutiérrez indique cuáles libros usaba Pablo, ¿verdad? Porque yo le pido un texto al pastor y dice el pastor que no, que porque Pablo no usaba ningún texto de los deuterocanónicos. Le tengo una sorpresa en la conclusión, sí los usaba. Pero eso va a ser eso va a ser como una bomba al pastor Quintero y al pastor Eduardo. Pero bueno, yo le pido un texto bíblico y no lo tiene. Yo sí lo tengo de la Reina Valera, que es lo que es un texto por excelencia que dan ellos. Aquí dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Pablo dice toda. Y si Eduardo Gutiérrez me está diciendo que Pablo utilizaba la Septuaginta, ¿verdad? Que jamás han dicho cuál libro utilizaba Pablo. Entonces, pero si hay un texto bíblico donde dice Pablo que toda. Y cuando Pablo escribe esa carta, todavía no estaba completo el Nuevo Testamento. Es decir, si usted lee el contexto, en el versículo 13 y el 14, le está diciendo al pequeño Timoteo, dice, también todos los que, en el 10, perdón, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, ofrecimientos. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuáles? Ahí no dice cuáles, pero dice el 16, toda. ¿Con cuál escritura se va a quedar el pequeño Timoteo? Ahí está en el versículo 16, ahí mismo dice toda. O sea, te vas a quedar con toda. ¿Y qué es lo que estaba toda? La Septuaginta con los deuterocanónicos. Así es que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos por haber dicho que Pablo utilizó toda la Septuaginta. Gracias. Muy bien, gracias. Justo a tiempo. Muy bien, ahora vamos a pasar con el pastor Gutiérrez. ¿Está listo para formular su pregunta, pastor? ¿A quién le va a preguntar? Yes. Adelante. Ok, vamos a preguntarle a Betty que se ha portado mal. Ok, no se lo bromeo. Voy. A ver, Betty. Si tú dices, como siempre pregona el catolicismo, que la Iglesia Católica terminó de formar el canon de toda la Biblia, 73 libros en este sentido que tienen ustedes, a finales del siglo IV, ¿ok? ¿Por qué razón en el año 1050
todavía la Iglesia Católica no tenía el mismo canon porque había un canon en Occidente más corto y había un canon en Oriente más largo. Entendiendo que la Iglesia Católica en el año 1050 ante el cisma de Oriente era una sola, ¿cómo tú puedes probar que tenía un mismo canon si la historia dice que no había todavía un canon definido en el año 1050, es decir, 1050 años después de... Esa es mi pregunta. ¿Entendió la pregunta, hermana? Sí, claro, en su perfección. Muy bien, entonces tiene 2 minutos para contestar a partir de ahora. Adelante. Miren, aquí tenemos 2 problemas, bueno, 3, bueno, 4. O sea, es muy bonito hablar, pero aquí lo difícil es comprobarlo. Eduardo dice, es que en el gran cisma del año 1050 no había un canon definido. ¿Quién lo dice, Eduardo? Léeme el concilio. Yo aquí estoy enfrente del internet, de San Google. Léame lo que dice y el Papa y que sea fidedigno, un documento fidedigno del concilio. Lo que pasa es que, a ver, los ortodoxos, ¿verdad?, que están en sigma con la Iglesia de Cristo, no utilizan incluso no utilizan todos los libros, incluso ellos utilizan libros apócrifos y libros deuterocanónicos. Si mi mente no me falla, utilizan, no sé si la 3ª y 4ª de los Macabeos, que para la Iglesia de Cristo es un libro apócrifo. Eduardo, yo necesito que tú me des, o sea, a ver, evidencias fidedignas, pero no de un ortodoxo, mijo.